soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó.
muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos. Qué bueno es ver una vez más y poder estar juntos de esta manera. Bienvenido a todas las familias y con quien estés, que esperamos que disfrutes este tiempo. Estamos hablando en este tiempo de la mejor familia. Esa familia tiene que ser tu lugar en el mundo. Que puedas disfrutar de los tuyos y que puedan crecer juntos como familia. Quería comenzar con algo muy importante, algo importantísimo para nosotros, que es una oración. Quisiera orar por los tuyos, quisiera orar por tu familia y vamos a hacerlo en este momento. Amado Dios, damos muchas gracias porque podemos encontrarnos una vez más. Gracias porque ahora lo vamos a hacer a través de este medio, pero cada día podemos encontrarnos nosotros y tu familia y nuestra familia. Podemos encontrarte todos los días. Amado Padre Celestial, te pedimos que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones para poder descubrir tu voluntad, esa voluntad que es preciosa. Te pido por cada una de las familias que está del otro lado. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy quería hablarte, y este encuentro va a servir para eso, quería hablarte de un episodio de la vida de Jesús, de la vida familiar de Jesús. La verdad que cuando leemos la palabra de Dios, no encontramos demasiados episodios de Jesús interactuando con su familia. Quisiéramos tener muchos más ejemplos de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, pero apenas tenemos algunos episodios. El primero de ellos que conocemos es cuando José y María reciben la noticia de que va a nacer un niño y este niño va a nacer de la Virgen María. Y después sucede todo lo que recordamos cada año y le llamamos Navidad, cómo ellos se tuvieron que trasladar, cómo Jesús nació en un pesebre porque no encontraban lugar para él. Tenemos algunas otras interacciones. También se nos menciona cuando Jesús iba cada año al templo con su familia para poder adorar a Dios. Y a la edad de 12 años, era apenas un preadolescente, hicieron toda la ceremonia y de vuelta a su ciudad, ¿qué es lo que pasó? Que se les perdió Jesús a José y María. Ese es otro episodio. Vemos que iban de camino y José y María pensaron, bueno, va como es típico, como es normal en la caravana, entre medio de los parientes, pero como ya iban de un día de camino y no encontraban a Jesús, se preocuparon y volvieron a la ciudad de Jerusalén para encontrarlo. Y si conoces un poco de la palabra de Dios, lo encuentran precisamente en el templo y Jesús está hablando con los doctores de la ley, con aquellos que conocían, haciendo preguntas y respondiendo. Y Jesús le dijo a José y María cuando le preguntaron, ¿por qué nos haces esto? Jesús les dijo, ustedes saben que en los negocios de mi Padre, en la casa de mi Padre, me es necesario estar. Ese quizás es un segundo o tercer episodio que se nos menciona de la vida familiar de Jesús interactuando con los suyos.
Pero después, cuando Jesús va creciendo y él va empezando a tener su ministerio, vemos que la familia lo miraba a Jesús con un tanto de desconfianza, o lo miraba y no le creía. Fíjate lo que dice en Juan 5:7, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Habían vivido con Jesús, sabían de su nacimiento sobrenatural, de su vida cuando él iba creciendo, lleno de sabiduría, lleno de verdad, iba creciendo en estatura, pero también en la sabiduría de Dios, cuando él fue bautizado, pero dice que ni aún sus hermanos creían en él. Marcos nos dice también algo interesante. Marcos 3:20-21 dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Era muy típico de Jesús, que donde él transitaba, grandes cantidades de personas y multitudes venían a escucharlo, venían a recibir de él, pero también venían a recibir a veces alimento, sanidad, resurrección, y en esa oportunidad la multitud se agolpaba, y dice, pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para poder comer. ¿Qué pasó en esta oportunidad? La familia se preocupó porque Jesús tenía una agenda muy apretada, ni siquiera tenía tiempo él y sus discípulos para poder comer. No tenían ni un momento. Cuando sus familias oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Escucharon de que Jesús estaba con esa gran cantidad de gente. No tenía tiempo ni para sus propias necesidades y para poder comer, e intentaron llevárselo. Pero dice Marcos 3:21, dice, porque intentaron llevárselo porque ellos creían que estaba fuera de sí. Algo le pasa a Jesús, algo le pasa en la mente, algo le pasa porque está fuera de sí. Vemos esta actitud en la familia de Jesús. Cuando comenzó su ministerio, dice que no creían en él. Cuando transitó en la mitad del ministerio, pensaron que estaba fuera de sí. Algo le había pasado a Jesús y estaba no en sus cabales. Pero esta actitud cambió. Cuando Jesús siguió creciendo su ministerio, un día llegó a la cruz, murió y resucitó. Si hay algo que destacamos en la palabra de Dios es que después su familia fueron de aquellos que lo siguieron a Jesús y aquellos fundamentos de la iglesia primitiva. En algún momento cambiaron, pero durante su ministerio no creían en él, lo miraban con cierta desconfianza o que algo raro pasaba en Jesús. Quiero hablarte de uno de estos eventos, y este evento está en Mateo 12, capítulo 12, versículo 46 al 50. Dice que la madre y los hermanos de Jesús, mientras él le hablaba a la multitud, se presentaron, su madre y sus hermanos. Ellos se quedaron afuera, estaban en una casa, y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. En esta oportunidad, cuando fueron a ver a Jesús, la madre de Jesús, María, y sus hermanos querían llamarlo aparte. Fueron a pedirle audiencia. Jesús siempre estaba rodeado de gente, o mucha parte de su ministerio lo pasó rodeado de gente. Tenía esa manera de vivir atractiva para los demás, y lo llamaron afuera y decimos, queremos hablar con vos, Jesús. Lo querían llamar aparte para tener una conversación. Y en este episodio quiero que nos concentremos, porque cuando ellos querían llamar aparte a Jesús, Jesús sale con una respuesta, más bien con dos preguntas. Cuando María y los hermanos de Jesús lo querían retirar, Jesús dijo estas palabras y estas preguntas. ¿Quién es en realidad mi hermano? Le dijeron, tu madre te viene a buscar y tus hermanos te están buscando. Y Jesús dijo, ¿quién es en realidad mi madre? ¿Y quiénes son en realidad mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando él a sus discípulos, a los que lo seguían, añadió, aquí tienen a mi madre, a mis hermanos, pues mi madre y mi hermana y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es interesantísimo este pasaje. Cuando la familia de Jesús fue a buscarlo, porque pensaron que algo raro les pasaba a Jesús, queremos llevarte aparte de toda esta locura que estás viviendo, queremos conversar con vos, tu madre y tus hermanos hemos venido a buscarte. Jesús dijo, en realidad, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi familia? Y señaló a aquellos que estaban alrededor. Y mirando a sus discípulos dice, he aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pero mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quería compartir esto con vos. Tu familia tiene que ser una familia que vive haciendo la voluntad de Dios.
buscando esa voluntad preciosa de Dios. ¿A qué me refiero voluntad? Cuando uno busca el significado de voluntad, significa ese deseo de hacer, ese deseo de vivir, por eso por lo cual vos decidís. Cuando uno dice voy a hacer algo de mi propia voluntad, voy a hacerlo no contra mi voluntad, es porque tenés un deseo de hacer. Y Jesús aprovechó ese momento, esa interacción que podía haber tenido con su familia para decir en realidad quiénes son los cercanos. Las personas que estaban alrededor no eran la madre ni los hermanos de Jesús, pero él aprovechó esa figura familiar para decir en realidad los que están cerca mío son mi familia, son los que hacen la voluntad de Dios. Qué bueno que Jesús nos diga eso, que Jesús pueda decir de tu familia que es su propia familia porque hace su voluntad, porque hacemos el deseo de Dios. Es muy interesante algunos detalles de este pasaje. Dice que los que estaban ahí escuchaban a Jesús hablar, escuchaban a Jesús enseñar, son en realidad los cercanos o la familia de Jesús. En realidad, para poder conocer la voluntad de Dios y para poder vivir en la voluntad de Dios, esta cosa es primordial, es básica. Tenés que escuchar las palabras de Jesús, tenés que vivir las palabras de Jesús. Aquellos discípulos que estaban alrededor de él vivían escuchando a Jesús. Para poder vivir en la voluntad, para poder vivir vos y tu familia en el deseo de lo que Dios quiere, tenés que escuchar de su palabra. Cada día estás recibiendo de la palabra de Dios y esto me vas a escuchar decirlo siempre. Porque a veces te podés relajar y vos decís, bueno, yo no conozco nada, nunca he leído de la palabra de Dios. Déjame decirte que acá están todas las pistas que necesitas para tu vida. ¿Qué hacía que esos discípulos fueran cercanos a Jesús, fueran como parte, Jesús le dijo, son como parte de mi familia? Es que escuchaban esa voz de Jesús, porque seguían sus palabras y seguían sus mandamientos. Fíjate lo que dice Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué seguían la voluntad del Padre? Porque escuchaban la voz de Jesús. Para tener una familia que viva según el deseo de Dios, y es lo que toda familia necesita, tenés que escuchar la palabra de Dios. Y otra cosa, tenés que estar muy cerca de Él. Los discípulos, y eso significa discípulo, significa seguidor. Los discípulos seguían a Jesús, imitaban a Jesús. Vivir en la voluntad de Dios significa eso, imitar a Jesús, estar cerca de Él. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, qué quiere Él para nosotros y vivirla de esa manera. Muchas veces he escuchado que nos preguntamos, que tenemos y nos decimos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Déjame decirte, la voluntad de Dios está accesible, la podemos conocer y la podemos vivir. Y para vivir de la mejor manera tenemos que seguir esos deseos que Dios tiene para nosotros. Ahora, Dios no es un Dios mezquino, Dios es un Dios que se revela. Dios es un Dios que ha revelado su voluntad para cada uno de nosotros y es necesario que nosotros las conozcamos. Ahora, vos decís, bueno, yo no conozco nada de la Biblia, no conozco nada de su voluntad, me suena raro seguir a Jesús. Y la verdad es que no vas a poder hacerlo. Esa bendición no va a llegar a tu vida y no va a llegar a la vida de tu familia. ¿Qué es lo que necesitas para conocer la voluntad de Dios? Porque para acceder a esa voluntad de Dios no se accede con la mente, no se accede con la razón, se accede con el corazón, se accede de una manera espiritual. Lo primero que tenés que hacer para conocer esa voluntad de Dios, ese deseo que Dios tiene para vos y para tu familia, es creer en Él. Es que puedas llegar a conocerla. No puedes conocer la voluntad de alguien que no conoces nada, que no sabes quién es. Pero cuando vos conoces a una persona, sabés qué piensa, sabés qué cree, sabés cómo actúa, por qué lo hace. Lo primero que te hace falta es conocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Como te venía comentando, Jesús nació un día. Jesús caminó entre nosotros, vivió conforme a todas nuestras limitaciones, pero Él es el Hijo de Dios y murió en una cruz. ¿Por qué murió? Murió por nuestros pecados, murió por nuestra manera de vivir, pero murió en esa cruz para comprarnos el perdón. Y cuando vos te acercás a Él y le decís a Él que lo necesitas, que necesitas que te perdone y querés olvidar esa vieja manera de vivir, esa manera en la cual vivís ahora y decís no quiero esto para mi vida, te necesito.
Jesús viene y te da una nueva oportunidad. ¿Cómo tener ese deseo de Dios, esa manera de vivir? La voluntad es eso, es una manera de vivir. Para vos y para tu familia, primero tenés que conocer a aquel Jesús que murió en una cruz por vos, que murió abriendo los brazos porque tenía todo el amor por vos. Y se conoce de esa manera, teniendo una relación estrecha con Jesús. Conocer la voluntad de Dios es eso, es mediante una relación, es mediante una experimentación. Conocer la voluntad de Dios es hacer lo que a Él le agrada, probar con la receta de Dios. ¿Sabes que Dios ha puesto una receta en su palabra para tu vida? Pues si yo nunca la he leído, empieza a hacerlo. Acá está la buena receta de Dios para vos y para tu familia. Y esta receta te va a llevar a los mejores lugares. Por eso dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual. Y nos pasa, es muy típico en nosotros. Nos estamos amoldando al mundo, a lo que piensan las personas. Cuando nos referimos al mundo, nos referimos a una manera de pensar, una manera de vivir, de actuar, de ver las cosas. Y muchas veces los seres humanos somos así. Vivimos para un lado, vamos para una moda, vamos para una tendencia, ¿sí? Y lo que nos enseña la palabra de Dios dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, cambiados, mediante la renovación de su mente. ¿Qué tenemos que cambiar? Primero lo que está acá, y tenemos que poner lo que está en la palabra de Dios. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y esto es lo que quiero nombrarte. Por eso es que tu familia, y vos tenés que probar la receta de Dios, es que así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dice la palabra de Dios que lejos de seguir pensando como pensamos y vivir como vivimos, para poder estar cerca de Él y para poder vivir de la mejor manera, vos y tu familia, dice, tenemos que dejar de amoldarnos a este mundo actual y ser transformados. Así podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué la voluntad de Dios es buena? Es buena para vos y para mí. Llamemos voluntad a ese deseo que Dios tiene para tu vida. Esa manera de vivir para tu vida, esa manera de pensar. ¿Por qué es buena? Es buena porque te va a traer buenas consecuencias, porque te va a traer la mejor manera de vivir para tu familia. Porque la voluntad de Dios es agradable, porque vas a tener ganas de seguirla. Si hay algo que nos encontramos a veces son a personas que dicen, bueno, no, yo no voy a la iglesia, no quiero saber nada con los cristianos, porque en realidad no quiero saber nada con Dios, porque Dios me va a cortar todas las cosas que me gustan hacer. Porque Dios me va a hacer vivir una vida aburrida. Y en cierta manera piensan eso porque a veces los cristianos somos aburridos, porque los cristianos somos de decir todas las cosas que no podemos hacer, en cambio de decir todas las cosas que sí podemos hacer. Ahora, Dios nos hace disfrutar de todo. Todo lo bueno, Él lo transforma y lo potencia. Es buena la voluntad de Dios y es agradable porque vas a querer seguirla. Cuando conoces a Jesús, Él transforma tu vida y transforma la vida de tu familia y hace que tu vida cobre sentido, hace que todo lo que te gusta disfrutar sea mejor. Él nos muestra la mejor manera de vivir. Por eso es agradable, porque vas a querer vivir de esa manera. Dios te va a mostrar lo mejor de cómo vivir en matrimonio, lo mejor de cómo vivir con tus hijos. Es agradable porque va a demostrarte lo mejor de vivir en familia. Lo mejor de vivir en tu trabajo, lo mejor de vivir en tus posesiones, lo mejor, cómo vivir mejor en el sexo, cómo vivir mejor en las relaciones. Es lo que hace, por eso la voluntad de Dios es buena, pero también es agradable porque vas a querer vivir de esa manera. Dice Efesios 5:15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como antes, no vivan como necios, sino vivan como sabios. Eso es lo que dice Efesios 5:15. La voluntad de Dios es buena, agradable y también es perfecta porque de esa manera vas a hacer la diferencia. Tu vida va a ser una vida que valga la pena. Por eso es perfecta, porque vas a vivir una vida que valga la pena. ¿Cómo me gustaría que Jesús dijera que mi familia es como su familia? Porque hace la voluntad y los deseos de Dios, porque seguimos su palabra, porque estamos cerca de Él, porque no nos amoldamos a la cultura, no nos amoldamos a una moda, sino que buscamos probar con la receta de Dios. Decimos, esa voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y es perfecta. ¿Cómo hacer que la voluntad de Dios sea visible en tu vida?
cómo vivir la buena voluntad de Dios. Te dije, la voluntad de Dios es ese deseo que Dios tiene para nosotros. Él no lo oculta de ninguna manera. Él ha mostrado y quiere revelarnos. ¿Cómo vivir la voluntad de Dios? De esta manera, haciendo de Dios tu prioridad. ¿Cuántas prioridades tenemos? A veces muchísimas. Nuestras prioridades van cambiando según nuestra vida va transitando. Ahora, ¿cómo conocer y cómo vivir la voluntad de Dios? Hacé de Dios lo primero en tu vida. Hacé de Dios lo primero en tus conversaciones. Hacé de Dios lo primero en las elecciones que tiene que hacer tu familia. Hacé de Dios lo primero en el trato con tu familia. Hacé de Dios lo primero en tu trabajo. Hacé de Dios lo primero en tus relaciones. Hacé de Dios lo primero en la manera en que manejas tu dinero. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Primero porque lo vamos a hacer nuestra prioridad. ¿Cuán presente está Dios en tu vida? Él es tu prioridad. Él es lo primero que pensás y primero en quien pensás cuando tomás alguna decisión. Dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Para conocer y para poder vivir la voluntad de Dios hay que escucharlo. Hay que sacar cosas de nuestra mente y no amoldarnos. Y una cosa más que tenés que hacer es hacer a Dios lo primero en tu vida. Empezá a tener sus deseos sobre los tuyos, los deseos que tiene tu familia sobre los tuyos. ¿Cómo gastás el tiempo? ¿Cómo invertís tu vida? Decir, bueno, esto realmente es lo que tengo que hacer como importante, esto es lo que Dios tiene, la receta de Dios para mi vida. Hacer de Dios la prioridad. Es lo que los cristianos llamamos adoración. Adorar es darle lo primero a Dios, es vivir para Él, darle el lugar de preeminencia a Dios sobre todas las otras cosas. Tenemos que vivir de esa manera. Adoración en realidad es vivir. La adoración no es cantar simplemente, la adoración no es servir a alguien simplemente, la adoración es vivir. Una cosa más que tenés que hacer para conocer la voluntad de Dios, tu familia tiene que ser una familia agradecida, tiene que ser una familia que en el medio de las dificultades, en el medio del dolor, tiene que poder expresar agradecimiento. No hay nada tan poderoso como una persona que está pasando alguna dificultad y aún así puede agradecer. Aún así, quizás en tu matrimonio estás pasando alguna dificultad, quizás en tu salud estás pasando una mala época, una mala temporada. Para vivir la voluntad de Dios tenemos que expresar nuestros agradecimientos. Y ese agradecimiento viene de estar confiados en Dios. Esta no es la mejor época, esta no es quizás lo que elegí para mi familia, pero aún puedo estar agradecido. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación. Fíjate, a veces no estamos agradecidos por todo. Si perdés a un ser querido, por supuesto no estás agradecido por eso. Si alguna situación se rompió en tu familia, no estás agradecido por eso. Son cosas que repercuten para mal, que son cosas que nos dañan y nos duelen. Pero la palabra nos enseña que tenemos que estar agradecidos en todo, mientras vamos transitando, mientras vamos caminando, y a veces nuestro agradecimiento nos sale fácil y otras veces no tanto, pero dice, sean agradecidos porque esta es la buena voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estar agradecido en todo, dice, porque eso demostrará el deseo y la voluntad que Dios tiene para su vida. Cómo ser una familia, de esa familia que está cerca de Jesús, de la cual Jesús hablaba. No te amoldes a este mundo. La otra cosa que tienes que hacer es, Dios, quiero que estés presente en todo en mi vida, y que seas mi prioridad. Y tenemos que ser una familia agradecida. ¿Cómo hacer una familia que vive la voluntad de Dios? Es una familia que no está dispuesta a servirse a sí misma, sino que está dispuesta a servir a los demás. Es muy interesante porque convivir en un matrimonio, en una familia, nos va probando a ver qué capacidad tenemos de amar al otro, qué capacidad tenemos de servir al otro, de servirnos los unos a los otros, de mirar por encima de mis propias necesidades para cumplir las necesidades del otro. Al fin y al cabo, eso es lo que decimos cuando nos casamos. Estamos frente del ministro y decimos, bueno, yo te voy a amar en la salud, en la enfermedad, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de flaqueza. Yo te voy a amar en todo momento. Voy a anteponer mis necesidades a las tuyas. Las tuyas están primero.
Y lo que tenemos que hacer como familia es eso. Tenemos que ser capaces de ser una familia que sigue la voluntad de Dios porque se sirve. Sirven los unos a los otros, pero también como familia. Una familia que sigue la voluntad de Dios es una familia que está dispuesta a servir a otros, que está dispuesta a servir a los vecinos, que está dispuesta a servir a una familia que está en necesidad. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sea una familia que está dispuesta a servir al otro? ¿Cómo impacta? Cuando vemos situaciones que no deberíamos estar agradecidos y aún así lo estamos. ¿Cómo impacta en situaciones donde decimos, bueno, hay una persona que está en necesidad, pero aún así todavía sirve? Para vivir en la buena voluntad de Dios tenés que ser una familia que sirva. Jesús dijo en Mateo 20:28, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Dios puede hacer una gran cantidad de cosas con una familia que está dispuesta a vivir sus deseos, que está dispuesta a vivir los sueños de Dios. Dios puede hacer una cantidad de cosas con personas que están dispuestas a estar agradecidas y familias que están dispuestas a servir a otros. Lo que Dios no puede hacer no puede hacer nada es con familias y personas que viven quejándose, que viven pensando en lo que no tienen, viven pensando en lo que le hacen. Dios puede hacer un montón de cosas, muchas cosas, con un corazón agradecido y un corazón servicial, con una familia agradecida y servicial. Pero Dios no puede hacer nada con mi queja, no puede hacer nada con tu queja, no puede hacer nada simplemente cuando pensamos en lo que no tenemos, en lo que nos hicieron. Dios no puede trabajar ahí, no puede trabajar en tu familia. Tenés que ser una familia agradecida y una familia servicial. Eso impacta en los demás. Eso impacta en las familias que están a su alrededor, donde cuando hacen algo que no se supone que deberían estar haciendo. Y una cosa más, para vivir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es que podamos hacer nuestro máximo esfuerzo. Cuando una familia vive en la voluntad de Dios, hace lo mejor posible en lo que hacen. Te hago esta pregunta: ¿lo que haces? ¿En qué trabajas? Cuando estás en tu casa, no sé si en tu casa cocina el hombre, la mujer, quién sale a trabajar, los jóvenes que están en la casa y estudian o trabajan. Lo que haces, ¿lo haces con tu máximo esfuerzo? ¿Lo haces de la mejor manera? Una familia que cumple con la voluntad de Dios, que vive de esa manera, es porque lo que hace lo quiere hacer bien. La excelencia es eso, la excelencia no es perfección. La excelencia es con lo que tenemos, hacemos lo mejor. Una familia que quiere cumplir la voluntad de Dios es que está dispuesta a hacer su máximo esfuerzo y lo que hace lo quiere hacer bien. No nos sale muy natural. En nuestra cultura, no sé si es en nuestro país o quizás a lo largo de Latinoamérica, solemos hacer las cosas así nomás. Solemos atar todo, como decimos los argentinos, con alambre. Decimos, hacemos algo y está más o menos, y bueno, es lo que hay. Una familia que quiere vivir en la voluntad de Dios hace lo mejor en cada cosa que hagas. En tu trabajo tenés que ser el mejor obrero, el mejor trabajador, el mejor vendedor. En tu casa tenés que hacer lo mejor para los tuyos. En tus estudios tenés que hacer lo mejor. Pues decís, bueno, yo jamás he sacado un 10, pero lo mejor que puedo hacer es un 8, lo mejor que puedo hacer es un 7, un 9, me esfuerzo en lo máximo. Una familia que vive en la voluntad de Dios es que hace lo mejor con su máximo esfuerzo. Eso es la excelencia. Y una cosa más que hace una familia que vive en la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es una familia que está ocupada en impactar a otros con las buenas noticias. No solo que está cerca de la palabra de Jesús, no solo que está cerca para seguirle, que no se amolda a este mundo actual, que tiene la prioridad, que Dios es lo primero, sí, que es una familia agradecida, una familia servicial, una familia que se esfuerza por hacerlo mejor, sino que no solo está pensando en ella, sino que está pensando en los demás. Hay decenas de familia alrededor que necesitan esto que yo dije al principio, necesitan que Jesús llegue a sus vidas. Nosotros no llegamos a Jesús, estamos imposibilitados de hacerlo. Dice la palabra de Dios que no le buscamos naturalmente. Él nos busca, Él nos encuentra. Pero se requiere de hombres y mujeres, de familias, de matrimonios,
de lo que sea, gente joven, grande, de familias que estén dispuestas a decir, bueno, al lado de mi casa hay una familia que necesita conocer la vida de verdad. Preocuparnos más allá de nuestras paredes, preocuparnos más allá de nuestras medianeras y decir, al lado hay personas que necesitan del amor de Dios. Eso impactará la vida de ellos no solo en esta tierra, sino también en la eternidad. Como familia, también tenemos que pensar en aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Pensá en los recursos que tenés con tu tiempo, en las actividades que haces, si sos capaz de golpear la puerta a un vecino para poder charlar con él, para poder entablar una amistad, para poder tener una relación, para mostrarte abierto, para ser una persona accesible, una persona preocupada, una familia preocupada, una familia que sirve, una familia que está dispuesta a llegar con las buenas nuevas del Evangelio. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según lo entienden algunos a la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Jesús está paciente, mirando a todas las familias que están a tu alrededor. Si ya le conoces, tenés que abrir esa puerta, abrir tu vida, ser una familia agradecida, una familia servicial y decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar al vecino? En este tiempo en el cual nos estamos guardando, en este tiempo y hace rato que nosotros nos venimos guardando, no simplemente por estar en medio de una enfermedad, hace rato que cada vez nos recluimos en nosotros mismos y pensamos en nuestras propias necesidades, nos vamos encerrando, nos vamos enrejando cada vez más y somos prisioneros en nuestras propias casas sin saber la realidad que tiene la familia de al lado, las necesidades que tiene la familia de al lado, ese joven que vive enfrente de tu casa, esa mujer que vive en la esquina de tu casa, esa persona que atiende en el negocio cerca de tu casa, todas esas personas alrededor necesitan de una familia que esté dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios dice es que Él es paciente, esperando el arrepentimiento de los que están a tu alrededor. Una familia que vive en la voluntad de Dios vive de esa manera. Dice, vivimos comprobando la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y así, de esa manera, Jesús te va a llamar, he aquí, mi madre, mis hermanos y mis hermanas. ¿Es tu familia una familia que está cerca de Jesús, que vive de esa manera? Es mi oración que así sea, que la vida que vivís, la vida que transita tu familia, decís yo quiero vivir de esa manera, vivo en el deseo de la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, tenemos muchos deseos en nuestro corazón, pero tenemos que correrlos por tu deseo, por tu voluntad. Y me consta que a veces queremos hacerlo, queremos vivirlo, escuchamos palabra, que tenemos que ser agradecidos, que tenés que ser nuestra prioridad, que tenemos que servir, que tenemos que salir de nosotros mismos y nos agarra todas esas ganas y esa valentía y a veces nos dura poco tiempo. Señor Jesús, habla a cada una de las familias, habla a nuestros corazones para poder salir de nosotros mismos y ser aquellas personas que están cerca, pegadas al corazón de Jesucristo. Ese Jesús que amaba, que mostraba compasión, pero que decía, he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Acá están a mi alrededor, porque cumplen con la buena voluntad agradable y perfecta de mi Padre. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya.
nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar.